¿Sabía usted que el abuso sexual infantil es un flagelo que no distingue clases sociales y que realmente tiene cifras tan alarmantes que es necesario que todos conozcamos para poder dar el primer paso, para denunciar y para que de una vez por todas esto pueda terminar? Según UNICEF, 1 de cada 5 niñas es abusada y 1 de cada 13 varones tiene que pasar por esta situación desagradable y, por supuesto, tortuosa para su vida. ¿Cuál es la primera parte que debería pasar? Romper el silencio, que no es para nada fácil, el primer paso. Atención, porque hay una línea gratuita, es el 0800 222 1717. Allí se reciben 7 llamados diarios en promedio. Fíjense las cifras, 47% de estas personas, estas víctimas, tienen entre 6 y 12 años de edad. El 28% tiene entre 0 y 5 años. El 25% tiene entre 12 y 17 años. Estas son fuentes del Ministerio de Justicia de la Nación. ¿Cuáles son aquellos cambios de conducta que tiene un niño y que podríamos estar cerca de saber si está siendo abusado? Enojo sin motivo aparente, un decaimiento, aislamiento, pesadillas o problemas para dormir, y evitan además quedarse a solas con una persona en particular. Hasta allí algunos datos que realmente alarman, pero afortunadamente hubo muchas personas que padecieron este infierno de niños y de adultos, han decidido romper el silencio, contarlo para ayudar a otras víctimas a que puedan salir del flagelo del abuso sexual, como Sebastián Cuatromo, que hoy está con nosotros. Gracias, Sebastián, por estar y venir a contar tu historia. Muchas gracias. Sebastián, ¿cuándo fue que vos decidiste sacar a luz este tema? 10 años después de haber sido víctima del delito. A mí me tocó sufrir el delito de abuso sexual cuando tenía 13 años. Y durante 10 años, a lo largo de toda mi adolescencia y mi primera juventud, padecí en silencio y en soledad esta herida y este trauma, sintiendo que no tenía adultos confiables a los cuales recurrir y que tampoco tenía contextos ni ámbitos en donde poder expresar y pedir ayuda ante lo que me estaba pasando. En mi caso sufrí el delito en el colegio al que asistía como alumno de 7º grado de escuela primaria, en la ciudad de Buenos Aires, un colegio llamado Marianista que queda en el barrio de Caballito, y mi abusador fue un docente y religioso marianista de aquel colegio. Y recién una década después, siendo mayor de edad, pude poner en palabras lo que había sufrido, y en ese momento presenté una denuncia en la Justicia Nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires que originó una causa penal que luego la luché durante 12 años hasta que finalmente en el 2012 y más de 20 años después de haber sido víctima de este delito pude lograr un juicio oral y público donde quien fuera mi abusador, el ahora ex hermano marianista Fernando Pisiocchi, fue juzgado y condenado por la justicia a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Y en ocasión de ese juicio oral y público del 2012 es cuando por primera vez hice pública mi historia con la sociedad a través de distintos medios periodísticos, con el sueño, con el sentido y con el anhelo de que mi largo camino de dolor y de lucha de más de 20 años no quedara para mí, sino que pudiera trascender colectivamente, pudiera servir a los demás, pudiera empezar a contribuir a dar cuenta públicamente de esta gran injusticia. Y ese es el camino que ya tiene 7 años colectivo, que hoy nos trae muy felizmente a Córdoba, de nuestra Asociación Civil de Adultos por los Derechos de la Infancia. Sebastián, decíamos que te animaste a romper ese cerco de silencio y seguramente hay muchas personas que detrás de la pantalla están pasando por lo mismo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo fue ese día? Bueno, como les decía, fue 10 años después de haber sido víctima y siendo ya mayor de edad. En mi caso, esa persona que elegí para confiarle este dolor fue un amigo, que esto siempre también lo comparto públicamente, porque esto nos puede pasar a cualquiera en cualquier circunstancia. Cuando alguien nos elige para confiarnos un dolor de este tipo, no es nada complicado el cómo hay que actuar. Basta con una escucha respetuosa, hacerle sentir a la otra persona que no ponemos en duda su palabra. Digo, todo esto mi amigo me lo hizo sentir claramente, de hecho nos emocionamos juntos. Es decir, yo, pese a que ya era mayor de edad y habían transcurrido 10 años de los abusos, entre otras cosas, como nos pasa a todas las víctimas de este delito, y siendo adultos sobrevivientes, tenía todavía mucho temor a decir, ¿y cuando yo lo comparta, me creerán? Claro. ¿Y cuál fue el disparador, Sebastián? Que después te motivó, a organizarte de esta forma, visibilizar los casos e invitar a los chicos, a los adolescentes, a denunciar.
Bueno, otra vez, en mi caso un largo proceso de 10 años. ¿Cómo fue ese acompañamiento? Pero en ¿Cómo esos se 10 convive en esa años, situación? claro, uno se pregunta, ¿qué pasa en esos 10 años? ¿No? Porque en algún momento querías denunciarlo y ¿qué te hacía tener tanto temor? Bueno, en esos 10 años de mi adolescencia, claro, entre otras cosas, sufrí la falta tanto de una familia protectora y cuidadosa. ¿No tenías en ese momento un papá, una mamá, un hermano que te acompañara? Vivía con mamá, papá, hermanas, y en mi familia también estaban presentes abuelas, abuelos, tías, tíos. Y sin embargo, en ninguno de ellos sentí la confianza como para poder confiarles y pedir ayuda ante lo que me estaba pasando. Y entre otras cosas eso tiene que ver con que en mi familia se vivía un contexto y un clima de violencias, de autoritarismos, de malos tratos de los adultos hacia los niños, que esto también se correspondía con el colegio en el cual, este colegio marianista de Buenos Aires al que asistía como alumno y en el que era víctima de este delito, donde allí también, y ahí con mucha claridad imperaba un contexto cultural autoritario, violento, además con una impronta machista muy fuerte en este caso, y donde había múltiples abusos de poder entre adultos y niños, contexto del cual logramos dar cuenta más de 20 años después en un juicio oral y público, que eso fue maravilloso, claro, en el 2012. ¿Otros compañeros tuyos estaban viviendo la misma situación? Así es, por parte del mismo agresor. Del mismo agresor. Como suele suceder atrás de todo agresor, a lo largo del tiempo suele haber muchas víctimas. Y me imagino que en ese momento, con tu corta edad, pensabas que era algo que estaba predeterminado, ¿no? Que debía ser así cuando te abusaba. Realmente esto es común a todas las niñas, niños y adolescentes víctimas. Es una situación de un descomunal abuso de poder, es la situación más desigual y asimétrica que uno pueda concebir, ¿no? En todos los sentidos. Uno realmente es una víctima en un sentido absoluto, ¿no? Esto, desgraciadamente, ante esta injusticia, por eso es tan importante la tarea a nivel social y cultural y en la opinión pública, por eso nuestra presencia permanente con el testimonio en la escena pública. Porque con este delito, como ante ningún otro, la víctima, niña, niño o adolescente, carga con un sentimiento de vergüenza y de autorrecriminación por lo que está sufriendo. De culpa también, pensando que hizo algo que le molestó al otro para que reaccionara de esa manera, ¿no? Y pensemos que buena parte de los abusos contra la infancia suceden en el ámbito intrafamiliar y en todos los sectores sociales, culturales y económicos. A las estadísticas que ustedes daban a conocer al principio, nosotros desde nuestra práctica colectiva y pública de tantos años y con relaciones inclusive con grupos de otras partes del mundo, que nuestra perspectiva claramente no es profesional, sí hacemos propia una estadística de Comunidad Europea que sostiene que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes son víctimas de abuso. Es decir, 1 de cada 5, el 20% de la población. Es algo absolutamente transversal al conjunto de la sociedad. Sebastián, y en los tiempos que corren, me imagino que ustedes vienen trabajando ya desde hace un tiempo con el tema de las redes sociales y demás. ¿Cómo reciben ustedes la reacción de los niños o de los adolescentes o del adulto que de repente se anima a contar todo? ¿Esto realmente ha destruido, derribado una barrera de esa cuestión de comunicación y de hablar de lo que a uno le pasa? ¿Lo ves así o todavía hay que trabajar más? Todavía hay que trabajar muchísimo más. Bien. Y ni que hablar el Estado como garante de los derechos de la infancia. A nivel de las políticas públicas hay una deuda enorme con la infancia y con la infancia víctima de abuso, e inclusive muy particularmente en el Poder Judicial, donde especialistas sostienen que este sigue siendo el delito más impune de la tierra. Se cree que de cada 1000 abusos que suceden, menos de un 10% llegan a conocimiento del Poder Judicial y de ese pequeño universo solo 1 de los abusos llegan a condena. De ahí que se sostenga que de cada 1000 abusos, 999 quedan impunes. Es decir, hay deudas clamorosas. Esto, si bien vivimos en un país federal, en nuestra experiencia nacional de todos estos años, y sabemos por muchísimas experiencias de dolor y de lucha que conocemos acá en Córdoba, que la provincia no es la excepción tampoco, hay deudas enormes desde el Estado, en el Poder Judicial en particular, deudas enormes en materia de capacitación de cada uno de los operadores judiciales, de tener conocimiento de este delito. Y otra de las múltiples herramientas que para nosotros son fundamentales, por ejemplo, desde el año 2006 en nuestro país tenemos una Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que para nosotros es una muy buena ley por los contenidos que tiene, por la mirada integral de la sexualidad que plantea,
por cómo busca posicionar a niñas y niños como sujetos de derecho al interior de las escuelas, y que sin embargo es una ley que a una década larga de su sanción todavía está muy lejos de ser realidad como debería en todas las escuelas del país, públicas de gestión estatal y públicas de gestión privada. Sabemos que la provincia de Córdoba en su ley de educación ha adherido a esta ley nacional, y vemos también acá, como en todo el país en líneas generales, una falta enorme de capacitación docente. Seguro. Voluntad política de gobiernos de los distintos signos partidarios para llevarla adelante. Y en este sentido nosotros estamos convencidos que si la ley de educación sexual integral se aplicara, niñas, niños y adolescentes sentirían en sus escuelas que tienen contextos y ámbitos donde poder confiar y compartir lo que les está pasando, Seguro. que tienen adultos confiables a los cuales recurrir. Y si esto sucediera, el abuso intrafamiliar afloraría con muchísima mayor intensidad en las escuelas. Es decir, hay todo un mundo para descubrir. Pero como siempre, ahí los que estamos en gran deuda somos las y los adultos. Sebastián, Silvia Piceda es tu pareja, te acompaña en esta cruzada y ella también fue víctima de abusos. Así es. A Silvia, como a tantas otras personas, las conocí a partir del 2012 cuando pude compartir mi historia con la sociedad. Silvia fue víctima de abuso en su infancia y además luego como adulta, como mamá, le tocó tener que salir a defender a su hija frente a un progenitor abusador. Nosotros decimos progenitor porque cuando un padre abusa de sus hijos, para nosotros automáticamente deja de ser padre. Que es algo que la justicia de familia y la justicia penal en líneas generales en materia de abuso intrafamiliar todavía le cuesta horrores entender. Y esto causa enormes daños en niñas, niños y adolescentes víctimas. Es muy fuerte lo que pasa con ustedes porque han transformado ese dolor en acción, en tratar de que otras víctimas no sean víctimas, que puedan denunciar. Van a estar dando charlas durante todos estos días y lo que también me sorprende, aquí lo puedo poner al folleto, me sorprende porque uno de los lugares es donde justamente sufriste los abusos. Así es, el sábado... ¿Volviste alguna vez o esta va a ser la primera vez? No, tuve la suerte de volver en el 2012, cuando empezaba a ser pública mi historia en ocasión del inicio del juicio oral y público que terminó con la condena de mi abusador. ¿Qué sentiste en ese momento cuando llegaste? No, una gran emoción, y volví para hacer una nota periodística con un canal de televisión de Buenos Aires que luego tuvo muy buena circulación pública. O sea, ya sentía, en ese momento tenía 36 años, que volvía, pero ya desde un lugar de una profunda reivindicación, tras un largo camino de lucha. Es decir, fue muy reconfortante ya esa vuelta en el 2012. Y ahora esta de este momento ni les cuento. Es un verdadero sueño hecho realidad. En este caso, volver a Casagrande, a tener una actividad pública con la comunidad de Casagrande, en nombre de esta causa colectiva, desde nuestra asociación civil de adultos, acompañado de Silvia. Es realmente un símbolo maravillosamente positivo en mi propia historia. ¿Sentís alivio? Por supuesto, y el sentido más positivo y más profundo, por eso nos llamamos Adultos por los Derechos de la Infancia, que es que todo lo que nosotros hemos sufrido y luchado tiene que servir y sirve para proteger a la infancia de ahora, para cambiar la suerte de los que vienen detrás. Por eso nos llamamos Adultos por los Derechos de la Infancia. Y en ese sentido es absolutamente reconfortante sentir que pude darle esos sentidos a mi historia. ¿Y a tu agresor, por tu agresor, qué sentís? No, a ver, por un lado, por eso digo, fue un largo camino de dolor y de lucha. Pude lograr justicia, que es algo todavía excepcional ante la norma que impera en nuestra sociedad, que es la de la impunidad. En este sentido, siento algo, digamos, con respecto al agresor. En esto también nosotros, por eso nuestro lema es un proverbio que dice: para criar a un niño hace falta una aldea. Todo el tiempo, una y otra vez, por eso nuestra presencia pública constante, los encuentros con la comunidad, realmente muy diversa en todos los aspectos. Digo, nosotros, los agresores, desgraciadamente creemos que, entre otras cosas, además lo que ha sucedido con mi abusador, después de cumplir su condena, el año pasado, por ejemplo, mi abusador, que ya recuperó su libertad, fue sorprendido por la comunidad de Mar del Plata trabajando como encargado de edificio en el centro de la ciudad de Mar del Plata. Y la misma comunidad, al reconocerlo de una manera pacífica, decidió plantarse ante el consorcio de ese edificio para exigir su expulsión de ese trabajo. Esto lo hicimos público, hubo una gran movida en Mar del Plata. ¿Por qué cito esto? Porque, entre otras cosas, esto luego nosotros tratamos de generar un debate, como lo hacemos todo el tiempo. Creemos que, entre otras cosas, los abusadores, en este caso un corruptor de menores juzgado y condenado por la justicia, luego de cumplir su condena y de reinsertarse en la sociedad, el Estado tendría que hacerlo, pero con la garantía de saber muy bien, inclusive en qué trabajo. ¿En qué lugar? Claro.
no en situaciones de poder y acceso con respecto a niñas, niños y adolescentes. Esta fue la conciencia tan lúcida que tuvo este grupo de vecinas y vecinos de Mar del Plata que dijeron, no puede ser encargado de este edificio. Reaccionar de esa forma. Y estando en una posición de poder con respecto a niñas, niños y adolescentes. No es una casa de brujas. El perdón. Nosotros en nuestro colectivo no somos de trabajar el tema del perdón. Decimos que eso es algo absolutamente individual, absolutamente respetable desde ya, y que cada uno, si considera que así sucede, bienvenido. ¿Asimismo le guardás algún rencor? Hoy no, claro, hoy desde el adulto que soy, desde todo este camino de construcción colectiva, en mi caso, pero hay un larguísimo trabajo y además hubo una instancia de reparación y de justicia. Claro. Yo no podría hablar en mi caso de rencor. Y por eso, hasta aún refiriéndome a mi propio abusador, ¿qué me permito una y otra vez? Citar que mucho más importante, reitero, a los abusadores, a los que aún después de cumplir condenas no habría que dejarlos librados a su suerte, pensando siempre como bien superior en la protección de la infancia. Digo, mucho más importante siempre y en mi caso esto es muy claro, es qué hacemos como sociedad, lo colectivo, que colectivamente asumamos esta responsabilidad de cuidado y de protección de la infancia, que la asuma el Estado como protector de sus derechos. Es decir, siempre me parece mucho más importante en sí que los y también las abusadoras, igual la mayoría suelen ser varones adultos en una sociedad machista y patriarcal como la nuestra, es qué hacemos colectivamente por cuidar y proteger a la infancia. Por eso, una y otra vez, desde nuestro lugar ponemos el énfasis en esa aldea. ¿Arrancamos hoy? ¿Cuál es el lugar? No, la actividad con la comunidad de Córdoba es mañana a las 5:30 de la tarde en Avenida Colón al 1100. Bien. Y hoy vamos a estar también en distintos medios de prensa de la ciudad de Córdoba y mañana también. ¿Hay que anotarse en alguna página, algo? ¿No? Todo es absolutamente libre y gratuito. Reitero, entonces, muy particularmente acá en la ciudad de Córdoba, mañana 5:30 de la tarde en Colón al 1100. Y ya después el viernes a la tarde en la comuna de San Roque, a la noche en La Falda, el sábado a la mañana en Casa Grande y Huerta Grande y a la tarde en Capilla del Monte. Perfecto. Adultos por los Derechos de la Infancia. Sebastián, gracias por tu testimonio realmente valioso y seguramente servirá para otros que están pasando por una situación similar y no se animan a contarlo. Muchísimas gracias y acá estamos. Muy bien, gracias.